En los pliegues más oscuros de la historia del siglo XX, existen historias que desafían nuestra comprensión de lo bueno y lo malo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más desgarradores y complejos del Holocausto, no para juzgar, sino para intentar comprender la inmensa presión psicológica que sufrieron millones de personas. Imagina por un momento estar atrapado en un gueto. El hambre, la enfermedad y el miedo son tus compañeros diarios. De repente, las autoridades nazis, en una estrategia perversa para mantener el control, deciden crear una especie de autogobierno dentro de ese infierno. Forman los Judener, o consejos judíos, a hombres respetados de la comunidad, rabinos, médicos, líderes sociales. Se les da una orden imposible en gestionar la vida dentro del gueto. Debían organizar la distribución de alimentos que apenas existían, asignar viviendas en espacios superpoblados y mantener un orden precario bajo la amenaza constante de la violencia. ¿Era esto una colaboración? Absolutamente no. Era una trampa diabólica. El régimen nazi externalizaba la administración de su propia crueldad. Al poner a las víctimas a cargo de implementar sus decretos, buscaban romper la solidaridad, crear desconfianza y hacer que el horror pareciera una cuestión interna de la comunidad. Estos consejos no tenían poder real. Cada decisión que tomaban estaba supervisada y dictada por las SS. Si se negaban, ellos y sus familias eran los primeros en ser deportados o ejecutados. Si obedecían, se convertían en la cara visible de la opresión ante su propia gente. Pensamos en Adam Cherniakow, el líder del Consejo Judío en el gueto de Varsovia. Durante Holocaust, intentó por todos los medios salvar a su gente, negociando raciones, abriendo escuelas clandestinas, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Pero cuando los nazis le ordenaron preparar las listas para las deportaciones masivas al campo de exterminio de Treblinka, supo que había llegado al límite. Se negó a ser cómplice en el asesinato de los niños de su comunidad. En lugar de firmar la orden, se quitó la vida. Su historia es un testimonio desgarrador del dilema moral irresoluble al que se enfrentaron. La situación no era menos compleja dentro de los propios campos de concentración. Allí existían los llamados quepos, prisioneros a los que se les asignaban tareas de supervisión sobre otros prisioneros. A cambio, recibían privilegios, mínimos a una ración extra de sopa, ropa un poco mejor, un lugar para dormir menos miserable. Podían ser la diferencia entre la vida y la muerte por inanición o congelación. Pero el precio era terrible. Debían imponer la disciplina, a menudo con brutalidad, para satisfacer a los guardias de las SS. Podemos juzgar a un hombre hambriento que, para sobrevivir un día más, acepta ser un capo. Algunos se convirtieron en monstruos, superando incluso la crueldad de los propios nazis. Otros, sin embargo, usaron su posición para ayudar en secreto, para pasar un trozo de pan, para advertir de un peligro. Era una línea increíblemente fina. Primo Levi, superviviente de Auschwitz, y uno de los escritores más importantes sobre el Holocausto, habló de esta zona gris, un espacio donde las categorías de víctima y verdugo se volvían borrosas y terriblemente humanas. Es fundamental entender que este sistema no surgió por casualidad. Fue diseñado con una frialdad calculadora para deshumanizar y destruir no solo los cuerpos, sino también el alma de las personas. Al forzar a las víctimas a participar en su propia opresión, el régimen nazi intentaba borrar la última pizca de dignidad humana y solidaridad. Querían que se vieran unos a otros como rivales por un pedazo de pan, no como hermanos en el sufrimiento. Hoy, al recordar estos hechos, es nuestro deber hacerlo con el máximo respeto y empatía. No estamos aquí para repartir culpas desde la comodidad de nuestro tiempo, sino para honrar la memoria de cada persona que fue puesta en una situación imposible. Recordar a los miembros de los consejos judíos que lucharon hasta el final, y a los prisioneros que se enfrentaron a decisiones que nadie debería tener que tomar. Su sufrimiento y sus dilemas son una parte esencial de esta historia. Un recordatorio de que en las circunstancias más extremas, la verdadera batalla a menudo se libra en el interior del espíritu humano. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan difícil pero necesaria. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a hablar de un tema increíblemente complejo y doloroso de la Segunda Guerra Mundial a los consejos de administración local, también conocidos como los Judan. A menudo se les ha visto erróneamente como colaboradores del régimen, pero la realidad histórica es mucho más matizada y trágica. Para entender su papel, debemos sumergirnos en el contexto infernal de los guetos. Imaginen esto: en comunidades enteras son arrancadas de sus hogares y confinadas en áreas superpobladas, insalubres y aisladas del resto del mundo. En medio de este caos, el régimen nazi impone la creación de estos consejos. Quienes los formaban, generalmente, eran líderes respetados de la comunidad judía antes de la guerra entre rabinos, empresarios, intelectuales
personas que ya contaban con la confianza de su gente. No fue una elección voluntaria en el sentido que entendemos hoy. Fue una imposición. El régimen necesitaba una estructura interna para controlar los guetos, para transmitir sus órdenes y para gestionar la vida cotidiana. Así, estos líderes se encontraron de repente con una responsabilidad monstruosa en administrar la miseria. Tenían que organizar la distribución de alimentos, que eran ridículamente escasos, gestionar viviendas para miles de personas en espacios diminutos, y mantener un mínimo de sanidad para evitar epidemias devastadoras como el tifus. Ahora pensemos en la intención detrás de aceptar estos cargos. ¿Por qué alguien aceptaría una posición tan imposible? Muchos lo hicieron con la esperanza, quizás ingenua pero profundamente humana, de poder proteger a su comunidad desde dentro. Creían que, si mantenían el orden y cumplían con las exigencias burocráticas del régimen, podrían ganar tiempo, salvar vidas, o al menos, aliviar el sufrimiento de los más vulnerables en los niños, los ancianos, los enfermos. Pensaban que su gestión, por terrible que fuera, sería un mal menor comparado con el caos y la brutalidad directa que impondrían los propios oficiales nazis. Si no existiera una administración intermedia, esta posición los colocó frente a dilemas éticos que desafían nuestra comprensión. Se vieron forzados a tomar decisiones que ninguna persona debería enfrentar jamás. Por ejemplo, cuando el régimen exigía una lista de personas para ser deportadas a los campos de trabajo, ¿qué hacían? ¿A quién elegían? ¿Cómo se decide quién vive y quién muere? Algunos, como Adam Cherniakow, en el gueto de Varsovia, se negaron a firmar las órdenes de deportación de niños y eligieron quitarse la vida antes que ser parte de esa maquinaria de muerte. Su historia personal es un testimonio desgarrador de la carga insoportable que llevaban. Otros intentaron estrategias diferentes. En el gueto de Lutsk, Jim Ramkowski implementó una política de trabajo para la supervivencia, convirtiendo el gueto en un enorme complejo industrial con la esperanza de que su productividad lo hiciera indispensable para el esfuerzo de guerra alemán, y así retrasara la liquidación final. Su famoso discurso, «Dadme a vuestros hijos», donde pedía a los padres que entregaran a los más pequeños para salvar al resto de la comunidad, es uno de los documentos más escalofriantes de la historia. Fue un acto de traición o un intento desesperado por salvar a la mayor cantidad de gente posible. La historia no ofrece respuestas fáciles. Es crucial entender que estos consejos no tenían poder real. Su autonomía era una ilusión. Cada decisión estaba supeditada a las órdenes del régimen, y cualquier acto de desobediencia se castigaba con la muerte, no solo para los miembros del consejo, sino a menudo para sus familias y para otros miembros de la comunidad. Operaban bajo una coerción constante y una amenaza de violencia extrema. Al final, la estrategia de cooperación para la supervivencia fracasó. El plan del régimen siempre fue el exterminio, y los guetos y sus consejos fueron solo una etapa intermedia en ese proceso genocida. Cuando llegó el momento de la liquidación final de los guetos, la mayoría de los miembros de los Juden compartieron el mismo destino que el resto de su comunidad. Fueron deportados y asesinados en los campos de exterminio. Por eso, en lugar de juzgarlos con la perspectiva de nuestra seguridad actual, la historia nos invita a verlos como lo que fueron, víctimas atrapadas en una situación imposible. Líderes comunitarios forzados a gestionar un infierno, enfrentándose a decisiones moralmente devastadoras con la vana esperanza de proteger a su gente. Su historia no es una de colaboración, sino una de las tragedias más profundas del Holocausto, un recordatorio sombrío de hasta qué punto se puede corromper la condición humana bajo un régimen totalitario. Gracias por acompañarme en este análisis tan difícil pero necesario. Es importante recordar estas historias para entender la complejidad del pasado y honrar a todas las víctimas. Dentro de los guetos, en medio de la opresión y el confinamiento, surgió una estructura tan compleja como trágica en el servicio de orden interno. Imaginen esto: cuerpos de policía compuestos por los propios prisioneros, personas que ya habían sido despojadas de su libertad, ahora encargadas de mantener la organización cotidiana en un mundo diseñado para destruirlos. En el corazón de esta estructura yacía un dilema moral devastador. Los miembros de estos servicios, a menudo, se unían con la esperanza de que su participación pudiera ofrecerles una protección temporal, un respiro para ellos o sus seres queridos frente a las deportaciones y las brutalidades que se avecinaban. Creían que desde dentro quizás podrían mitigar el sufrimiento, negociar por vidas o simplemente ganar un día más. Era una apuesta desesperada en un juego con reglas inhumanas. La realidad, sin embargo, era mucho más cruda. Lejos de ser agentes con poder propio, eran piezas dentro de un engranaje ajeno y monstruoso. Operaban bajo la supervisión constante de sus captores, forzados a ejecutar órdenes que iban en contra de su propia gente. La amenaza de represalias inmediatas
si no cumplían con las tareas asignadas. Era una sombra perpetua sobre sus cabezas. Desobedecer una orden podía significar la deportación inmediata, no solo para ellos, sino para sus familias enteras. La historia del servicio de orden interno es una de las más dolorosas y controvertidas del Holocausto. Nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la elección, la supervivencia y la moralidad en circunstancias extremas. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? No hay respuestas fáciles. En Varsovia, por ejemplo, el servicio de orden judío, como se le conocía, llegó a tener más de 2000 miembros. Sus tareas iban desde dirigir el tráfico y controlar las multitudes en las filas de comida, hasta llevar a cabo las redadas para las deportaciones a los campos de exterminio. Eran rostros familiares infligiendo el dolor ordenado por un poder externo. Los testimonios de los supervivientes a menudo reflejan esta dualidad. Algunos recuerdan a miembros del servicio que intentaron ayudar en secreto, arriesgando sus propias vidas, mientras que otros los recuerdan con amargura, como símbolos de la traición y la brutalidad. Esta dualidad es clave para entender su situación. No eran un grupo monolítico. Había individuos que abusaron de su poder, aprovechándose de sus vecinos para obtener beneficios personales. Pero también había quienes se debatían internamente, tratando de navegar un sistema imposible. El historiador Raoul Hilbert señaló que esta estrategia de usar a las víctimas para controlar a otras víctimas fue una táctica deliberada y perversamente eficaz por parte de los nazis. Fragmentaba la comunidad, sembraba la desconfianza y hacía que la resistencia organizada fuera aún más difícil. Cuando el destino final de los guetos se hizo inevitable, la supuesta protección que ofrecía el servicio se desvaneció. La gran mayoría de sus miembros compartió el mismo destino que el resto de los habitantes del gueto. Fueron deportados y asesinados, recordatorios sombríos de que, en última instancia, eran tan prisioneros como aquellos a quienes vigilaban. Su colaboración forzada no les compró la salvación, solo pospuso lo inevitable y los cargó con un peso moral insoportable. Estudiar la historia del servicio de orden interno no es juzgar desde la comodidad de nuestro presente. Es un ejercicio de empatía y una advertencia profunda. Nos enseña cómo las estructuras de poder pueden corromper y obligar a la gente común a participar en actos terribles. Nos recuerda que, en el abismo, las líneas entre víctima y verdugo pueden volverse borrosas y dolorosamente complejas. Es una lección que resuena hasta hoy, un recordatorio de la importancia de la solidaridad y de la resistencia frente a la opresión, incluso cuando parece no haber esperanza. Comprender estas historias, en toda su complejidad, es fundamental para honrar a las víctimas y para asegurarnos de que nunca más se creen sistemas que obliguen a las personas a tomar decisiones tan imposibles. Nos vemos en el próximo video. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema complejo y a menudo malentendido de la vida en los campos de concentración. La jerarquía impuesta entre los propios prisioneros es una historia de supervivencia, dilemas morales y la lucha por mantener la humanidad en las peores condiciones imaginables. Para controlar a miles de personas con un número relativamente pequeño de guardias, el sistema de los campos creó una estructura de poder interna. A ciertos prisioneros se les asignaban funciones de supervisión. Estos prisioneros, conocidos como capos o jefes de bloque, no eran guardias, sino víctimas a las que se les otorgaba una pequeña porción de autoridad sobre sus compañeros. ¿Cuáles eran exactamente sus responsabilidades? Podían estar a cargo de organizar las cuadrillas de trabajo, asegurarse de que todos estuvieran presentes durante los interminables recuentos matutinos y vespertinos, o mantener el orden dentro de los superpoblados barracones. Suena como una tarea administrativa, pero en el contexto brutal de un campo de concentración, estas responsabilidades tenían implicaciones de vida o muerte. Un jefe de bloque podía influir en quién recibía una ración extra de sopa aguada, quién era asignado a un trabajo agotador al aire libre en pleno invierno, o quién era castigado por una infracción menor. La intención detrás de este sistema era diabólicamente simple: romper la solidaridad. Al crear una jerarquía, los captores fomentaban la desconfianza y el conflicto entre los prisioneros. La idea era que si las víctimas estaban ocupadas, luchando entre sí por migajas de poder o un trozo de pan, tendrían menos energía y cohesión para resistir a sus opresores. Se esperaba que el miedo a perder su posición privilegiada, por mínima que fuera, los convirtiera en herramientas eficaces del sistema, y en algunos casos, funcionó. Hay testimonios de supervisores que fueron increíblemente crueles, que abusaron de su poder para obtener favores o simplemente para sobrevivir un día más. Empujados por el terror y la deshumanización, algunos prisioneros se volvieron tan brutales como sus captores, adoptando su lógica de violencia y dominación. Estas historias son una parte dolorosa y real de la experiencia en los campos. No podemos ignorarlas, porque nos muestran cómo las circunstancias extremas
pueden corromper el espíritu humano. Sin embargo, esta no es toda la historia. Sorprendentemente, muchísimos prisioneros que ocuparon estos roles de supervisión eligieron un camino diferente. A pesar del riesgo constante para sus propias vidas, utilizaron su posición no para oprimir, sino para ayudar. Estos individuos se convirtieron en héroes anónimos, figuras clave en la resistencia silenciosa que existía dentro de los alambres de púas. Cómo ayudaban, de formas ingeniosas y valientes. Un supervisor podía manipular las listas de trabajo para asignar a los más débiles a tareas menos pesadas en el interior. Podía perder el registro de una infracción para evitar un castigo brutal. Podía negociar con otros prisioneros con acceso a la cocina para conseguir una patata extra o un poco más de pan para alguien que estaba al borde de la inanición. Podía advertir a sus compañeros sobre una próxima inspección o una selección, dándoles una oportunidad de prepararse o esconderse. Cada uno de estos actos era una pequeña rebelión, un desafío directo al sistema que buscaba despojarlos de su humanidad. Requería un coraje inmenso, porque si eran descubiertos, el castigo era casi siempre la tortura o la muerte inmediata. Al elegir ayudar a otros, estos supervisores reafirmaban la solidaridad que el sistema intentaba destruir. Demostraban que incluso en la oscuridad más profunda, la compasión y la decencia podían sobrevivir. El psicólogo y superviviente Viktor Frankl escribió sobre cómo, incluso en el campo, una persona siempre conservaba la última de las libertades humanas: la libertad de elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias. La historia de los supervisores de prisioneros es un ejemplo perfecto de esto. Nos enfrenta a una pregunta difícil: ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? No hay una respuesta fácil. La existencia de estos roles nos obliga a mirar más allá de una simple división entre víctimas y verdugos. Nos muestra una zona gris, llena de dilemas morales y decisiones imposibles. Es un recordatorio de que la historia humana rara vez es en blanco y negro. Al estudiar este aspecto de los campos, no estamos juzgando a quienes tomaron decisiones difíciles para sobrevivir. Estamos tratando de comprender la complejidad de la naturaleza humana bajo una presión inimaginable. Las historias de aquellos que usaron su poder para el bien son un testimonio poderoso de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de bondad, incluso en el infierno. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. Nos vemos en el próximo video. Hablemos de un tema increíblemente complejo y doloroso de la Segunda Guerra Mundial, a los llamados grupos de intervención, que operaban bajo coacción nazi. Es fundamental abordar esto con muchísimo respeto y cuidado, porque revela las profundidades de la estrategia nazi para desmantelar comunidades desde adentro. Estos no eran los consejos judíos o las estructuras comunitarias tradicionales que intentaban, con desesperación, negociar y proteger a su gente. Eran organizaciones más pequeñas, creadas y vigiladas directamente por las autoridades nazis, como la Gestapo. Su existencia a menudo los ponía en conflicto directo con el resto de la comunidad judía, generando una fractura interna terrible. ¿Quiénes formaban parte de estos grupos? Generalmente, eran individuos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema, personas que habían sido aisladas, chantajeadas o coaccionadas con la promesa de seguridad para ellos o sus familias. Imaginen la encrucijada imposible: a colaborar con el enemigo a cambio de una falsa esperanza de supervivencia, o enfrentar la deportación y la muerte casi segura. No era una elección libre, era una decisión tomada bajo una presión inimaginable. Desde una perspectiva histórica, el análisis de estos grupos es crucial. No se trata de juzgar a las personas, sino de entender la táctica. Los nazis eran maestros en la manipulación psicológica. Al crear estos grupos, no solo obtenían informantes o colaboradores para sus terribles fines, sino que, de manera aún más siniestra, sembraban la desconfianza y el miedo dentro de la propia comunidad judía. Rompían los lazos de solidaridad que eran la principal defensa de la gente. Utilizaban la desesperación individual como una herramienta de control masivo. Al enfrentar a vecino contra vecino, amigo contra amigo, debilitaban cualquier intento de resistencia organizada. Estudiar estos casos nos muestra cómo un régimen autoritario puede explotar las debilidades humanas más profundas para destruir el tejido social de una comunidad. Es un recordatorio sombrío de que, en situaciones extremas, las líneas entre víctima y colaborador pueden volverse borrosas y dolorosamente complicadas. Es una lección que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la coerción y la resiliencia del espíritu humano, incluso en sus momentos más oscuros. Nos vemos en el próximo video.